¿Sabe que algo que aprendí fue de darle gracias al Espíritu Santo por todo? En la noche cuando me acuesto le digo gracias Espíritu Santo por el día. En la mañana cuando me levanto le digo gracias Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, yo me voy, pero os dejaré un consolador que esté con vosotros todos los días. Amén. Vamos a estar buscando en el libro de Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Cuando lo tengan puede decir amén. Amén. ¿Sí recuerdan lo que dijo el hermano Ignacio? El hermano Ignacio dijo: el que tenga pie que se levante y el que no que se quede sentado. Amén. Leemos la palabra de Dios con la autoridad del Padre, diga amén, del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Respondió: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel día fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Padre, añada bendición a tu palabra, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Puede sentarse. Amén. Podemos ver los milagros que hacía Jesús en aquel tiempo en la tierra de Israel. Amén. Se movía de un lugar a otro, caminaba de un lugar a otro. Pero ¿sabe cuál era el tema? Era que Jesús sabía dónde estaban las personas que estaban padeciendo. Era que Jesús sabía dónde estaba el problema. Era que Jesús sabía quién necesitaba. Era que Jesús sabía quién era el que estaba necesitado de un milagro. Gloria a Dios. Era que Jesús se estaba moviendo. Pero la palabra de Dios nos dice que había un estanque en aquella parte llamada Betesda. Betesda significa en hebreo, yo busqué porque yo dije, yo quiero saber qué significa Betesda. Amén. De repente ustedes preguntarán: wow, pero algo claro sí les voy a dejar. Yo no predico por medio del internet, yo predico por lo que Dios me dé. Y esta vez me metí y dije yo necesito saber qué significa Betesda. Y usted sabe qué significa Betesda. Alguien que levante la mano y de repente me ayude y me diga: ¿qué significa, pastor? Gloria a Dios. Betesda significa casa de misericordia, aleluya. Esta es una casa de misericordia. Este es el lugar donde los enfermos vienen, donde los paralíticos vendrán y se van a levantar. Este es el lugar de la casa donde el agua empezará a moverse, donde el agua empezará a agitarse. Y cuando el agua empieza a agitarse es porque la casa de misericordia está puesta en el lugar perfecto para que todo aquel que venga a sanar, para que todo aquel que venga a proclamar la palabra sea sano, aleluya.
Amén. Lugar. Bethesda es casa de misericordia. La Biblia dice que había un lugar, había un estanque en aquel lugar, pero había un hombre que tenía 38 años. 38 años, yo no sé cuánto el hombre empezaba a arrastrarse a ver si podía llegar, pero el hombre no podía. Llegaba alguien, le pasaba por encima, llegaba alguien primero que él, y cuando el movimiento del agua empezaba a agitarse, todo el mundo corría. Era en ese momento que la gente empezaba a correr, era en ese momento que la gente empezaba a caminar, porque querían sanarse, porque querían salir de aquella maldición, porque querían sentirse sanos. Aleluya. Pero escucha lo que te voy a decir. Cuando nosotros los cristianos estamos acostumbrados a que el agua, pastora, empiece a moverse, es que empezamos a correr. Nosotros tenemos que estar preparados, estar al lado del estanque. ¿Sabe para qué? Ya que cuando el ángel llegue, de tiempo en tiempo, dice la Biblia, que empezaba a mover el estanque, los enfermos empezaban a sanar. Usted no tiene que esperar, usted tiene que correr. Tiene que ir allá para que cuando el estanque empiece a moverse, la bendición suya pueda estar corriendo. Yo no sé a quién le estoy hablando. Yo no sé si los evangélicos en esta casa se fueron, pero yo te voy a proclamar una palabra de bendición. Llegó el tiempo del movimiento en tu casa. Llegó el tiempo del movimiento en tu familia. Llegó el tiempo del movimiento en tu hogar, en tu empresa, en tu negocio. ¡Oh! Espíritu Santo, sí, pastora, le has dicho al Señor, Señor, llegó mi tiempo. Si el Señor te ha dicho sí, llegó el tiempo en que te muevas. Empezó el agua a agitarse, el agua se empezó a agitar. Llegó el tiempo en que empieces a moverte, llegó el tiempo en que empieces a abrir, llegó el tiempo en que empieces a levantar. Empezó a llegar el tiempo a cada uno a la iglesia, ríos de agua viva. Aleluya. Amén. Denle un aplauso al Señor. Estaba trabajando por allá y me fui de terco a trabajar. Mi esposa me dijo, no vaya. Y yo le dije, sí voy. Y estando trabajando, todo el mundo se fue y yo quedé solo en una montaña. Estaba tirando guaraña. Pero yo veo a alguien parado atrás mío. Y ya para mí no es nuevo. Yo ya he experimentado, ya esto me ha curado. Sí, porque cuando yo empecé como nuevo en la iglesia, el pastor decía, vamos a orar por un endemoniado. Yo abría cancha para otro lado. Siempre me tocaba en el momento que estaba al lado del pastor. Y de repente veo a alguien. Yo no veo la figura de un hombre completo, pero sí veo la figura como cuando usted ve por un espejo. Pero yo me enderecé y quedé así quieto. Y le dije, Señor, ¿y eso qué es? ¡Wow! ¿Sabe qué? Sentí una alegría de parte de Dios. Y empecé a llorar de alegría. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo veo a ese hombre parado atrás mío, que no lo vi completamente, él me dijo, ese es el ángel que te cuida, hijo. Ese es el ángel que siempre está contigo. Y yo empecé a llorar de la alegría. Empecé a llorar de saber que hay alguien al lado mío que siempre está guiando mis pasos, que siempre está cuidando mis pasos. Hay otros que le han dicho, Señor, pero me has abandonado. Sabe que Dios no te ha abandonado. Dios siempre está para ti. Dios siempre está para hacer lo que tú le estás pidiendo. Porque la palabra de Dios dice, pedid y se os dará. Aleluya. Y estando allá, en ese momento que empecé a llorar como un niño chiquito, gracias a Dios estaba solo. Me dijo, no te quiero ver ni un día más aquí. Yo, wow, no te necesito aquí, me dijo. Y cuando llego a la casa le digo, Señor, a mí me gusta que Dios me confirme. Y estaba el negrito John allá en la casa. Llegué, tiré todo lo que tenía. Y me dice John, ¿qué estás haciendo? Yo le digo, tirando guaraña por allá.
me dice el negro, yo no sé qué haces tú allá, pero Dios no te necesita allá. Y yo me quedé mirando y wow. Entonces llamé al Señor y le dije, ¿sabe qué, patrón? Yo no vuelvo a ir más. ¿Por qué? Yo le dije, es algo que usted a mí no me va a entender. Solo lo entiendo yo. Perdóneme y gracias por el no, Bendy, pero lo necesitamos. Le dije, no, gracias. Yo no voy más para allá. Mi esposa me lo advirtió. Mi esposa me dijo, no vaya. Y yo de terco fui. Sí, me picaron las avispas. Me dieron la pela hasta donde no más. Los ojos me lo hincharon. Por terco. Porque es que el movimiento del agua empezó. Sí. Y entonces nosotros hablamos y predicamos y decimos unas cosas, pero a veces nosotros no entendemos el vocabulario de Dios, no lo entendemos nosotros. Y a mí me han pasado unas cosas y siempre he predicado y me voy para allá, para otros lugares a predicar. Y me pongo a decirle a los evangélicos, es que tú tienes que ser como Rambo. ¿Sabe por qué? Porque, wow. Mire, yo es rara la vez que llamo al pastor para decir que ore por mí. Sí. ¿Y saben por qué? Yo casi no lo llamo. No es porque no quiera llamarlo, claro que sí, pero mi esposa no me deja llamarlo. Un día me agarró y me dijo, yo predicaba y decía, pero es que tú tienes que ser como Rambo, tú te tienes que curar como Rambo. Y un día me empezó a doler esta pierna, duro, y en la tarde empecé a cojear bastante. Ya cuando llegó la noche empezó el dolor más intenso. Había salido de predicar acá y llegué a la casa. Y cuando me acosté le digo a mi esposa, mami, va a tocar que me sobe la pierna, porque es que me duele mucho de aquí arriba del ponte aquí. Ponte es que le llaman a esto, ¿verdad? La cadera, no sé cómo. El dolor era inmenso, ya no podía sentar el pie, ya me costaba para caminar. Y con esta belleza de cuerpo que tengo, pues entonces, usted sabe, ¿no? ¿Y sabe qué salió diciendo aquella mujer, pastor? Bueno, ¿y tú no dices que uno se tiene que curar como Rambo? Y yo la volteé a mirar y yo le dije, ¿en serio? Digo, sí, en serio. Al momento pensé que me estaba echando broma y cuando llegué busqué la crema, ya me acosté, me quité el pantalón y me preparé para que ella me sobara, porque ella siempre me soba. Yo no sé qué le pasó ese día. Y le dije, mire, ya tengo la crema para que me sobe. Dijo, no, tú tienes que convertirte en Rambo, me dijo. Porque si tú vas a predicar y le vas a decir a los evangélicos que sean como Rambo y tú no lo vas a hacer, entonces ¿qué es lo que estás haciendo? Me dijo. Wow. Y yo me quedé mirando, hermano, en serio. Wow. En serio. No te voy a sobar, me dijo. ¿Está bien? Y agarré yo y le dije, bueno, Señor, a mí me ha tocado predicar y decir que nosotros nos tenemos que curar como Rambo. Entonces hoy me toca a mí. Entonces yo te pido en el nombre de Jesús que quite todo dolor porque no aguanto. Ya me costaba para moverme. Era demasiado fuerte. No sé qué había pasado. Y al otro día cuando me despierto como a las 3 de la mañana, porque yo tengo un reloj que eso no falla. 3 de la mañana, no me pela. Y me moví para un lado, me moví para el otro, me paré a orar. Y me dice mi esposa, ¿y cómo está la pierna? A mí se me había olvidado el dolor, hermano. Porque me convertí en Rambo en ese momento. Hay muchos en las iglesias, escucha lo que voy a decir, yo no sé a quién ofenda, yo no sé a quién digo. Pero le voy a decir claro. Hay muchos que se acostumbraron a estar agarrando el teléfono y llamando al pastor para que el pastor los esté orando para que se sanen. Nosotros tenemos que, aquellos enfermos tenían que esperar que el movimiento del agua pudiera agitarse para llegar a aquel lugar para que pudieran sanarse. Escucha lo que te voy a decir. Tú no tienes que esperar el movimiento del agua. Tú tienes que moverte porque el agua empezó a moverte en tu vida. El agua, el río de Dios empezó a moverte en ti. Y cuando el río de Dios empieza a moverse en ti es porque tú tienes la capacidad, tú tienes el poder, tú tienes la autoridad para reprender toda enfermedad. Aleluya, amén. Y me tocó solito y me curé. Y nosotros nos acostumbramos, hermano. Mire, yo por eso le digo a Dios, Señor, perdóname
¿Sabe qué le corro yo a ser pastor? Porque a mí me dan una iglesia con 100 personas y me llegan a molestar a mí a las 12 de la noche, hermano. Créalo que el que me llegue a molestar le lanzo el teléfono. Porque yo la noche es para yo dormir. Si usted se siente enfermo y usted le cree a Dios, entonces cuando usted le cree a Dios, usted agarra su mano, se la pone en la parte afectada y le dice: Señor, tú me has dado la autoridad. Si yo oro por alguien y se mejora, pues yo también me tengo que orar por mí, poner la mano en la parte enferma y también me voy a sanar. Amén. Si va a aplaudir, apláudele a Dios. Y escucha lo que te voy a decir, esto me cae a mí también. Cuando yo estaba leyendo aquel pasaje, yo decía: wow, porque es que eso es lo que decimos nosotros. Wow. Escucha lo que voy a decir. Nosotros no caminamos sino esperando el movimiento del agua. Y entonces el pastor o la pastora tiene que venir a mover el agua a cada rato y decirle: hermano, pero es que yo te necesito en aquel lugar, es que yo necesito que camines para acá, es que yo necesito que... Y yo digo: wow, hey, se metieron en el rancho, se están metiendo conmigo, porque es que a veces el pastor tiene que estarlo empujando a uno, es que a veces el pastor tiene que estarle diciendo: hermano, vamos para ir para allá, vamos para hacer esto. ¿Sabe por qué? Entonces es que nos acostumbramos al movimiento del agua, nos acostumbramos que el agua se mueva, esperando que el ángel venga. No espere que el ángel venga, camine en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Ay. Oye, ya, no aplauda, escucha lo que... No aplauda. Escucha esto. Yo creo que lo dije por la radio. Dios me había dado esa palabra. Pero es que cuando una mujer, cuando un hombre de Dios busca la presencia de Dios, escucha. Cuando un hombre de Dios y una mujer busca la presencia de Dios, la presencia de Dios se mete en tu casa. Y cuando la presencia de Dios se mete en tu casa, no hay diablo, no hay enfermedad, no hay nada que se pueda detener en ese lugar. Aleluya. Amén. Aleluya. Cuando la presencia de Dios llega, todo lo que no sirve se cae o corre. Todo lo que no sirve se cae o corre. ¿Sabe por qué el diablo le tiene miedo a aquellas mujeres que se paran a las 3 de la mañana? Escuché una historia, se la voy a contar a ustedes. Había una viejita que oraba las 25 horas del día. Oraba y oraba. Pero Dios le mostraba y le mostraba. Y cuando aquella viejita miraba lo que Dios le mostraba, iba y le decía al pastor: pastor, ¿sabe qué? Dios me mostró esto. Amén. Pastor, pero y Dios me dijo esto. Amén. El pastor se cansó de escucharla todos los días que venía. Y le dijo, un día el pastor la esperó y dijo: pastor, ¿sabe que Dios me mostró esto? Dijo: en sí. Dijo: bueno, ahora va y pregúntale a Dios, le dijo el pastor, y pregúntale cuáles fueron mis pecados que yo tuve en el tiempo pasado. Dijo la viejita: amén. Y se fue a orarle a Dios. Al otro día llega la viejita: ¿cómo está, pastor? Bien. Le preguntó al Señor, le dijo el pastor. Dijo: sí, pastor. ¿Y qué le dijo el Señor? Dijo que él nunca más se acordaría de ello. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que cuando Dios te perdona, la Biblia dice que cuando Dios ya llega a tu vida, cuando el Espíritu de Dios llega a tu vida, Él los entierra a lo más profundo de la mar y no se vuelve a acordar más de ellos. Aleluya. Amén. Somos una criatura nueva. ¿Y sabe por qué? Por eso el movimiento del agua empieza a llegar a tu vida, porque tú eres una criatura nueva. Ya no tú eres el que está por allá hablando lo que no tienes que hablar. Ya no estás allá peleando con el vecino. Ya no estás diciendo esto o aquello. Hay una vecina que habla mal del evangelio, y así cuando hablan mal del evangelio a mí me gusta acercarme, hermano.
Soy sincero, ¿sabe por qué? Porque me molesta un loco eso hablando mal del evangelio. Hoy me llegó uno y me dijo: estoy vendiendo una rifa de 10,000 pesos. Yo le dije: no, yo no juego rifa. Me miró y me dijo: tú le llevas los diezmos al pastor. Yo dije: ¿por qué me tienen que tocar ese tema? Yo no le dije nada, me callé. Entonces me dice: porque es que los pastores cuando forman una iglesia hacen plata. Yo estaba que le lanzaba 1 kilo de queso por la cabeza, hermano. Y yo le dije: pues está bien, usted lo dice, ahora yo te voy a decir algo. Agarra una Biblia, métela debajo del brazo y vete a predicar el evangelio y vaya a haga plata. Y cuando tenga 3, 4 meses me viene aquí y me dice que ya ha hecho bastante plata. O vas a venir todo decepcionado pensando que los pastores hacen plata. Entonces no nos damos de cuenta que cuando necesitan un pastor, ahí sí salen corriendo cuando ven la cosa peluda en la casa. Ahí sí salen corriendo para llamar al pastor porque es el único que puede. En Esmeralda una señora prestó la casa para hacer brujería el 24 de junio. El 24 de junio era, ¿verdad? Bueno, ese pacto que iban a hacer. Pero como la iglesia se le metieron en ayuno y oración, como la iglesia estaban clamando a Dios, no pudieron hacer nada. Y el que prestó la casa, resulta que el pastor que está allá abajo estaba clamando a Dios. Y de repente una mujer la tenían levantada, el diablo como a esta altura del piso. Ahí sí todo el mundo corría. Y el único que le hablaron fue, dijeron: busquen el pastor para que el pastor ore por ella. Entonces cuando buscaron al pastor y el pastor fue oró, aquella mujer se le salieron los demonios. La casa fue liberada y el dueño de la casa fue a reclamar al pastor porque no le pagaron los días que tenían que estar ahí. Alaba a Dios. Entonces, cuando la presencia de Dios está en nosotros, en nuestra vida, venga lo que venga, hermano, pase lo que pase, Dios siempre estará contigo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Perdón, hermano, pero hoy se me olvidó el paño. Se me olvidó todo. Gloria a Dios. Pero sudo mucho. Pero la gloria de Dios. Y aquel hombre, 38 años esperando ser sano. Pero ¿sabe qué? Yo no sé cuánto tiempo usted está esperando que Dios le hable de un ministerio. Yo no sé cuánto tiempo usted está esperando de que Dios restaure su casa. Yo no sé cuánto tiempo usted está esperando. Escucha, iba a hablar de los hijos. Pero cuando una mujer se mete en la presencia de Dios, es como una leona recién parida. Y cuando una mujer está en la presencia de Dios, la garra de aquella leona sale en el momento de la batalla de sus hijos. La garra de aquella leona empieza a pelear la batalla. Y cuando hay una mujer guerrida, cuando hay una mujer peleante, cuando hay una mujer en victoria, no hay cocodrilo que se le acerque a sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de ellos va a comérselo, porque tenemos una leona al lado peleando la batalla. Aleluya. Amén. Y aquel hombre tenía 38 años. ¿Quién sabe de qué manera se arrastraba? La Biblia dice que era un lecho. Entonces, si estaba en lecho, ¿cómo llegaba? Estaba acostado en un lecho. Entonces decía: pero es que otro desciende primero que yo. Déjame lo que te voy a decir. Hay personas que están esperando el movimiento del agua para llegar a tocar el agua. Y por eso hay muchos que le están pasando por encima. Por eso es que hay muchos que están corriendo primero. Por eso es que hay muchos que están llegando. ¿Sabe por qué? Porque se han olvidado de que la presencia de Dios ha estado un momento en su vida y se ha apartado y se ha ido. Por eso es que otros están caminando primero que usted. Amén. Y entonces Dios, como es misericordioso, llega a tu vida y te dice: ¿quieres ser sano? Señor, sí. ¿Quieres ser sano? Sí, Señor. Y dice: pues toma tu lecho y anda. Tuvo que llegar Jesús, donde dice la Biblia que un ángel venía de tiempo en tiempo a mover las aguas para que fueran sanas. Sí, no espere que venga Jesús a venir a levantarnos de esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque si usted está esperando que Jesús venga a darle una palabra, porque Dios todos los días nos habla. Mira, yo llegué un día aquí y le dije al Señor:
Yo necesito una palabra, Señor. Yo necesito que me diga esto, esto y esto. Y cuando digo, ¿quién empezó a predicar? Wow, yo sé que aquí en esta iglesia hay gente que Dios usa predicando en este lugar. Yo sé que hay gente que de repente la miran por encima del hombro, pero no se dan de cuenta lo que Dios está hablando por medio de esa persona. Y cuando yo me siento allá, ustedes ven que yo es poco lo que hablo allá, pero cuando yo me siento le digo al Señor, yo necesito una palabra. Y ese día Dios, por medio de su palabra, me dijo esto, esto, esto y esto. Y yo le dije, Señor, gracias. Porque no está esperando el movimiento del agua. Actúa en el momento en que Dios, el Espíritu de Dios está en su vida. Actúa en el momento en que el Espíritu de Dios penetra en su alma. Actúa en el momento que usted cada mañana, que usted cada madrugada se levante, clame a Dios, pelee la batalla y le diga, Señor, estoy dispuesta para pelear tu batalla todos los días. Oh Espíritu Santo, ¿sabe por qué? Porque la batalla se pelea peleándola. Y hemos aprendido nosotros a ganarnos las cosas fáciles. Hemos aprendido de que no. Yo llamo al pastor. Mire, yo voy a decir esto y cada con esto me voy a retirar porque me van a agarrar a piedra. Hay personas que hablan más, tiran palabra y palabra y palabra y palabra. Pero cuando de verdad tienen que enfrentarse a lo que tengan que enfrentarse, llámese demonio, llámese como se llame, no importa cómo le diga, ahí sí van corriendo a cuadra. Y yo un día le decía a Dios, dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y un día llorando le dije, Señor, el día que me pasó, y lo cuento, hermano, estaba en Barquisimeto y se endemoniaron 2 muchachos. Ese Frankie lo hace reír a uno. Porque yo empecé a orar y nada, hermano, no quería pasar nadie. Bueno, Señor, ¿y entonces qué vine yo aquí? Dijo, Frankie, va a tocar llamar a la Fuerza Armada, dijo. Después yo me daba risa, ¿no? Llamamos al pastor en un momento. Yo le dije, pastor, yo tranquilo, hijo. Gracias a Dios por el pastor que tenemos. Pero los muchachos fueron libres. Amén. Algo pequeño estaba pasando. Nos dimos de cuenta y lo restauramos. Pero el Señor se glorificó en aquellas vidas. Entonces yo te voy a hacer una pregunta. Yo le voy a decir, ¿cuántos de ustedes quieren irse para el cielo? Amén. Solamente dijeron 5, pastor. Ahora yo le digo, ¿ustedes están preparados para irse para el cielo? ¿Están preparados para ir a pelear la batalla con un demonio también? Porque yo no sé cómo usted me dice a mí, yo estoy preparado para irme para el cielo, pero ¿estás preparado para ir a pelear la batalla también? De eso nosotros tenemos que entender, de qué estamos nosotros hechos. Porque se nos ha olvidado la identidad que Dios ha puesto en nuestras vidas. Porque se nos ha olvidado la autoridad que Dios nos ha dado. Porque se nos ha olvidado que el tiempo de Dios es perfecto y que la misericordia de Dios está por encima de todo. Amén. Pero Dios es bueno. Entonces estamos en una ¿qué? Estamos en Bethesda. ¿En dónde es? Casa de misericordia. Entonces llegó el movimiento a tu vida. No dejes que ese movimiento que Dios empezó a hacer en tu vida se apague. No dejes que ese movimiento que Dios empezó a hacer en tu vida se derrumbe. ¿Sabe por qué? Escucha, hija, lo que te voy a decir. No dejes que el diablo te atrape. No dejes que el diablo que vaya a hacer contigo algo. ¿Sabe por qué? Porque es que el diablo ya se enteró allá arriba en el cielo que es que Dios tiene preparado algo para ti. ¿Sabe por hoy? ¿Sabe qué va a pasar cuando tú empieces a adorar, cuando tú empieces a proclamar, cuando tú empieces a adorar al Señor? Hay enfermos que se van a empezar a sanar, paralíticos se van a levantar, y eso es lo que el diablo ya vio arriba en el cielo, pero tú no lo habías escuchado. Aleluya. Allá arriba hay momentos en que Dios prepara lo que tiene algo para tu vida, pero el diablo se da de cuenta, empieza a tumbar el propósito que Dios ha preparado para ti. Amén. Y
Por eso la Biblia dice que allá hay un ángel peleando la batalla por ti todos los días. Y lo que Dios ha destinado para tu vida, no hay nadie que lo pueda detener. Amén. Póngase sobre sus pies, aleluya. Es que te dije, Charlie, ¿dónde está Charlie? Gloria a Dios. Levanta tus manos al cielo. Llegó el movimiento de agua, ríos de agua viva. Este movimiento que Dios empezó a hacer en tu vida, va a empezar a ver el fruto. Va a empezar a ver en la calle, van a empezar a hablar. En la calle van a empezar a decir: wow, pero es que algo tremendo está pasando en Río de Agua Viva. Algo allá está pasando. ¿Sabe por qué? Porque es que los paralíticos, los ciegos, los sordos, allá se están sanando. Algo grande tiene que estar pasando allá. ¿Sabe por qué? Porque es el ángel de Dios que vino a mover el estanque de agua para la vida de los de Río de Agua Viva. Aleluya. Descienda, si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adora. Levanta tus manos al cielo y adora a Dios. Padre, yo te quiero amar. Yo no predico más, pero algo va a pasar. ¿Dónde queda lo que va a pasar? Mira lo que Dios va a empezar a hablar. Mira lo que Dios va a empezar a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a empezar a